Se llegó hasta el lamentable extremo de que la policía de Yorkshire puso un toque de queda para todas las mujeres. Bienvenidos una vez más a Identidad Criminal. En el caso de hoy nos trasladamos al condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Una serie de crímenes, concretamente 13, siembran el pánico en este condado del Reino Unido. ¿Quién es la persona detrás de tales barbaridades? Su nombre se convertiría en uno de los más temidos de la historia criminal británica. En la mañana del 30 de octubre de 1975, en la localidad de Leeds, sería encontrado el cuerpo de una chica en un parque local. Rápidamente se la pudo identificar como Wilma McCann. Wilma había sido golpeada 2 veces con un martillo en la cabeza. McCann, de 28 años, tenía 4 hijos y ejercía la calle. Los ingresos no eran suficientes y tenía una familia que alimentar. Wilma fue brutalmente herida. Aparte de los 2 golpes en la cabeza, presentaba varias heridas de arma blanca, 2 de ellas en el pecho y una en el abdomen. La policía pudo determinar que, fuese quien fuese el autor de esta auténtica salvajada, le tomó tiempo empujar el instrumento. Sin duda alguna, un auténtico perturbado mental. No había pruebas de ningún tipo, ni siquiera biológicas. No había ningún rastro de nada. Wilma vivía en la zona roja de Chapeltown, en Leeds. La policía tuvo muy complicada la investigación desde el principio, pues la relación entre las autoridades y la comunidad local de Chapeltown no es buena. El público del momento no tuvo ningún tipo de consideración e ignoraron totalmente el caso de Wilma. Según el público, como Wilma ejercía la calle, ella se la había ganado. Cuando la policía pensaba que sería un caso totalmente aislado, en enero de 1976, detrás de una panadería en Chapeltown, también en Leeds, aparecería el cuerpo de una mujer. La víctima era Emily Jackson, de 43 años. Emily era madre de 3 hijos. El cuerpo fue hallado cerca de la zona roja de Chapeltown. La policía, durante sus investigaciones, pudo averiguar que Emily también ejercía la calle. Ejercía en una furgoneta de la familia y ahí ofrecía sus servicios. Al igual que Wilma, Emily también presentaba 2 fracturas en el cráneo y varias heridas de arma blanca. Las similitudes entre ambos casos eran más que evidentes. En una de las piernas de Emily se encontró un pisotón llevado a cabo con bastante contundencia, con bastantes ganas. El número de zapato era un 41. El pisotón demostraba que el asesino no tuvo suficiente con acabar con la vida de Emily de una manera tan brutal y tuvo que propinarle un pisotón como forma de repulsión hacia ella. En febrero de 1977, un hombre que estaba paseando unos perros en Ronday Park encontró el cuerpo de una chica que se identificaría como Irene Richardson. El bolso de Irene se encontraba junto a ella y sus pertenencias justo al lado, colocadas deliberadamente. Se cumplía el mismo patrón que con las otras víctimas, y ninguna de las 3 había sido abusada previamente. Oficialmente, había un asesino en serie en Leeds. Pronto, debido a las similitudes con Jack el Destripador, el tipo de víctima y la manera de asesinarlas, este asesino se ganaría el apodo de The Yorkshire Ripper, el destripador de Yorkshire. Irene llevaba una vida totalmente normal, hasta que unos días antes de su muerte empezó a ejercer las calles. La policía pudo encontrar en la escena del crimen unas huellas de neumáticos que fotografiaron. Hubo muchísima presencia policial, parando a todos los hombres que iban solos en sus coches. En abril de 1977, en Bradford, sería encontrado en su propio piso el cuerpo sin vida de Patricia Atkinson. Como las otras chicas, también ejercía la calle. A estas alturas de la historia, todas las mujeres que ejercían la calle eran conocedoras del destripador de Yorkshire. Muchas de ellas, como Patricia, optaron por ejercer su trabajo en su casa, creyendo que así estarían seguras. En el piso de Patricia se pudo encontrar, entre otras cosas, huellas con sangre. Por la distribución de las pisadas, se pudo averiguar que el asesino volvió a donde había dejado el cuerpo sin vida de Patricia y reajustó la posición del cuerpo. Las huellas coincidían con el pisotón que tenía Emily Jackson en una pierna. En junio de 1977, en un parque de Leeds, aparecería el cuerpo sin vida de Jane MacDonald, una chica de 16 años. Y a diferencia de las otras chicas, Jane no ejercía la calle. Vivía con sus padres y trabajaba en un supermercado. La policía pensó que el destripador confundió a Jane con una de las mujeres que ejercen la calle. La prensa británica a nivel nacional empezó a interesarse por el caso y llegaron a afirmar que Jane era la primera víctima inocente, como si el resto de víctimas por el hecho de ejercer la calle no hubiesen sido inocentes. Jane iba a reunirse con amigos, pero perdió el bus.
Quiso volver caminando a casa de una amiga y que su hermana la llevara a casa, pero en el trayecto fue atacada. En julio de 1977, el destripador atacó de nuevo, pero esta vez la víctima sobrevivió. Su nombre era Maureen Long. Maureen pudo hablar con los agentes de policía. Maureen pasó horas en una discoteca de Bradford. La recogieron en un coche y la llevaron a un vertedero cerca de Leeds. Fue golpeada en la cabeza con un martillo y herida en el estómago con un arma blanca. El daño cerebral fue tal que su memoria se vio afectada y no pudo ayudar mucho a la policía. En octubre de 1977, un hombre entró en una parcela con un amigo a construir un cobertizo. Este hombre estaba llevando una carretilla cuando de repente descubrió el cuerpo de una chica identificada como Jean Jordan. Tenía el pelo quemado y el resto del cuerpo destrozado. Había desaparecido hacía 9 días. Y como en casi todos los crímenes de este hombre, Jean sí que ejercía la calle. Fue encontrada en Manchester. El asesino, al ver que nadie descubría el cuerpo, volvió al lugar del crimen, lo sacó y lo dejó a la luz para que fuera descubierto. El cuerpo mostraba heridas de arma blanca hechas mucho más tarde. La policía pudo intuir que el asesino volvió a la escena del crimen en busca de un billete de 5 libras que más tarde la policía encontró. Al no encontrar el billete de 5 libras, el asesino sintió rabia y lo pagó con el cuerpo de Jean Jordan. Su bolso apareció varios metros más alejado, con todo el contenido desparramado por el suelo. En ese bolso, en un pequeño bolsillo, fue donde apareció el billete de 5 libras. Los billetes de 5 libras tienen un número de serie único y cuando son distribuidos se sabe dónde se han distribuido por primera vez. Se puede saber a qué distrito va ese billete de 5 libras. Era un billete muy nuevo y el asesino, de manera muy inteligente, pensó que el billete se podría rastrear y volvió a por él, pero no lo encontró. El billete había entrado en circulación 4 días antes del crimen. La policía pensó que ese billete había sido enviado a bancos cercanos entre sí. Desde algún banco en cuestión, un empresario pudo destinar ese billete al sueldo de un empleado. La policía empezó a entrevistar a todos los empleados de la zona sin ningún éxito. En diciembre de 1977, otra mujer que ejercía la calle fue atacada, pero sobrevivió. Su nombre era Marilyn Moore. Marilyn declaró que tras el ataque, escuchó cómo el atacante se subía al coche y arrancó. Al salir corriendo, las ruedas traseras patinaron. Las huellas de los neumáticos coincidían con las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen de Irene Richardson. Marilyn pudo dar una ligera descripción física del agresor. Tenía barba y pelo oscuro, de unos 30 años. En febrero de 1978, en un almacén de maderas, encontraron el cuerpo sin vida de Ellen Ritka, una chica de 18 años que también ejercía la calle. La policía no tenía nada, absolutamente nada, y totalmente desesperados, ofrecieron una recompensa de 10.000 libras a quien pudiese darle información valiosa. Esas 10.000 libras acabaron transformándose en 30.000 libras. Como era de esperar, había todo tipo de llamadas. Creo que es mi padre, creo que es mi novio, creo que es mi hermano. Un sinfín de llamadas que no aportaron nada. En marzo de 1978 sería hallado el cuerpo sin vida de Yvonne Ann Pearson, una chica de 21 años que también ejercía la calle. Era de Bradford y había sido asesinada en enero. El cuerpo fue hallado debajo de un sofá abandonado, cuando un transeúnte vio un brazo y le pareció extraño. A la policía le extrañó que el cuerpo fuese descubierto 2 meses después. También hallaron un ejemplar del Daily Mirror del 21 de febrero, un mes justo después del crimen, lo cual indicaba que el asesino volvió a la escena del crimen. Y en cuanto a la investigación de los neumáticos, la policía sacaba más bien poco. Y es que se investigaron más de 5 millones de coches, totalmente en vano. Fracaso absoluto. Y la investigación para averiguar el dueño del billete de 5 libras, fracaso absoluto. En mayo de 1978, en unos terrenos cercanos a un hospital de Manchester, se encontró otro cuerpo sin vida. Esta vez la víctima se llamaba Vera Millward. Viendo las marcas en el lugar, la policía pudo deducir que el cuerpo de Vera había sido movido de la vegetación hacia afuera para que pudiese ser visto. Pero entonces, el policía al cargo de la investigación, George Oldfield, recibió unas cartas, supuestamente del asesino. En una de ellas, que la firmaba como Jack el Destripador, daba detalles poco conocidos. Uno de ellos, como que Vera había sido hospitalizada unos días antes de su muerte. El asesino había lamido el sobre para cerrarlo, de manera que se pudo averiguar a qué grupo sanguíneo pertenecía, y pertenecía al grupo B,
El grupo B es uno de los menos comunes y solo corresponde al 6% de los hombres. Pero entonces la policía recibió una cinta en la que una voz masculina decía tal que así: Soy Jack. Veo que no conseguís cogerme. Te respeto mucho, George. Pero Dios sabe que ahora no estás más cerca de cogerme que hace 4 años cuando empecé. Tus agentes te están fallando. No te sirven de gran cosa, ¿verdad? No sé cuándo volveré a atacar. Pero será este año. No sé dónde. Quizás en Manchester. Me gusta hacerlo allí. Allí hay muchas, rondando. Nunca aprenden. Al ritmo que estoy yendo debo de estar en el libro de los récords. Llevo 11, ¿no? Un placer hablar contigo, George. Saludos de Jack el Destripador. Las cartas fueron enviadas desde Sunderland y el acento del hombre de la grabación también era de allí. Pero entonces, en abril de 1979, el Destripador volvió a atacar. Se había encontrado a otra chica sin vida, esta vez en Halifax. Su nombre era Josephine Whittaker, de 19 años. Fue encontrada en unos campos de juegos. Esta chica no ejercía la calle, trabajaba de administrativa. Por segunda vez, el Destripador se salía de su patrón de conducta. En septiembre de 1979, el Destripador volvió a atacar. La víctima era Barbara Leach, una universitaria. Bárbara dejó a sus amigos y se fue caminando a casa, y en el trayecto, el Destripador de Yorkshire la interceptó. La policía, absolutamente desesperada y sin saber qué hacer, empezó a enviar a puntos específicos, puntos comerciales específicos, una especie de punto de información en el que se exhibía tanto la cinta como las cartas enviadas por el supuesto asesino. Todo esto con el objetivo de que la gente pudiese dar información valiosa para encontrar a esta bestia. La policía de Sunderland empezó a darse cuenta de que las cartas enviadas por el supuesto asesino y Jack el Destripador 100 años antes tenían demasiadas similitudes entre ellas. Similitudes en cuanto al lenguaje, en cuanto a expresiones de la época. Básicamente, la persona que estaba escribiendo las cartas en la actualidad, el supuesto asesino, estaba copiando exactamente la misma manera de escribir y de expresarse que Jack el Destripador. Mientras tanto, la policía se movilizaba a pubs, discotecas, centros sociales, para poner esa grabación y a ver si alguien reconocía esa voz. Pero es que en cuanto a las cartas, la policía descubrió algo más llamativo. Cuando la policía recibió las cartas, el cuerpo de Yvonne Pearson no había sido descubierto todavía. Su cuerpo se descubrió después de recibir las cartas. ¿Por qué no dijo el asesino en ninguna de las cartas que aún había un cuerpo por descubrir? Si tenemos en cuenta que el asesino se aseguraba de que los cuerpos fuesen descubiertos, lo normal hubiese sido que el asesino hubiese hecho alguna referencia en las cartas en cuanto al cuerpo de Yvonne. Y no fue así. Solo mencionaba los cuerpos ya descubiertos y los datos que, en menor o mayor medida, ya se habían dado en la prensa. Se empezó a pensar que la persona de la grabación y de las cartas era un estafador. El 25 de octubre de 1980, Maureen Lee, una estudiante de la Universidad de Leeds, fue violentamente agredida. Salía de un pub de estar con unos amigos y en una calle más oscura, el Destripador atacó. Maureen sobrevivió. Su testigo era muy importante. Afirmó que el agresor empezó hablándola, saludándola, diciéndole «Hey, hey, hola», y Maureen afirmaría que el acento del agresor era de Yorkshire. Ella no le reconoció, así que sencillamente siguió caminando dirección a su casa. A medida que Maureen iba más rápido, este hombre también iba más rápido, pero llegó un punto en que la alcanzó y la golpeó en la cabeza. Pero Maureen gritó, lo que llamó la atención de una pareja que estaba cerca e hizo que el agresor saliese corriendo. Esta pareja afirmó que vio al agresor con un martillo en la mano en el momento de la huida. Noviembre de 1980. Otra víctima mortal del Destripador de Yorkshire. La víctima era Jacqueline Hill. Jacqueline era una estudiante de francés en Leeds. Fue atacada cuando volvía a su casa por la noche. Un transeúnte encontró su bolso lleno de sangre, pero no sería hasta la mañana siguiente que se encontraría el cuerpo sin vida de Jacqueline. Se llegó hasta el lamentable extremo de que la policía de Yorkshire puso un toque de queda para todas las mujeres. Se pudo averiguar también que más mujeres, antes de la primera víctima mortal, Wilma McCann, habían sufrido ataques similares, pero no se tuvieron en cuenta sus testigos. En enero de 1981, dos agentes de policía vieron un coche, y en su interior un hombre y una mujer.
Pero cuando los agentes de policía quisieron fijarse en las matrículas, se dieron cuenta que no se correspondían a ese coche. La matrícula pertenecía a otro coche. Los policías arrestaron a este hombre por esta cuestión y lo llevaron a comisaría. Pero entonces uno de los policías presentes en la comisaría vio un retrato robot del destripador de Yorkshire. El hombre que habían arrestado era realmente parecido al del retrato robot. Uno de los policías que lo arrestó volvió al lugar y lo registró al milímetro. Encontró un martillo y un cuchillo. La policía no tardaría en comunicar al público que un hombre había sido detenido. La chica que la acompañaba en ese coche declararía más tarde: Pude ver que estaba muy nervioso, muy asustado, y le dije: no tienes que preocuparte, no voy a hacerte daño. Él se rió. Luego llegó la policía y se quedó de piedra. Si la policía no hubiese llegado, probablemente hubiesen encontrado un cuerpo sin vida en ese descampado, porque él es el destripador, y yo ejerzo la calle. El hombre se llamaba Peter William Sutcliffe, era camionero y vivía en Bradford. Se negó a tener ningún abogado y declaró. Describió todos sus crímenes al detalle. Dio todos los detalles, absolutamente todos. Reconoció las huellas de los neumáticos como los de su coche. También confirmó que volvió en busca de ese billete de 5 libras porque sabía que podían rastrearlo hasta él. La gente empezó a reunirse a las puertas del juzgado donde Peter Sutcliffe iba a hacer la primera declaración ante el juez. Más de 150 personas estaban reunidas allí. Al anochecer se podían contar más de 2000. Cuando Peter llegó, los gritos y la rabia se hicieron más que evidentes. La gente quería venganza. La gente quería justicia. La cara de Peter Sutcliffe empezó a verse en todos los medios de comunicación y muchas víctimas empezaron a reconocerle como la bestia que un día las atacó. Todos los que le conocían se quedaron totalmente sorprendidos. Era un hombre totalmente normal, sin nada que destacar. Muy tímido, muy reservado y muy para él. Era amable, era educado. Todo el mundo se quedó muy sorprendido de la noticia. De pequeño evitaba la compañía de otros niños porque eran más grandes que él, y esto generaba en Peter inseguridades. Su padre John maltrató a su mujer, la madre de Peter. Peter se mantenía alejado de su padre y muy pegado a su madre. Le llamaban textualmente niño de mamá y nenaza. La policía ya había entrevistado a Peter Sutcliffe en varias ocasiones, pero no le consideraron siquiera persona de interés. Pero la cuestión aquí es que la policía entrevistó a Peter Sutcliffe nada más y nada menos que 9 veces. No estuvo ni siquiera en la lista de los 30 principales sospechosos. En abril de 1981 empezó el juicio contra Peter Sutcliffe en Londres. La cobertura mediática fue increíble. Cuando apareció Peter para declarar por primera vez en el juicio, el silencio gobernó la sala. Él afirmó que su misión de empezó cuando trabajaba de enterrador en el cementerio de Bingley. La declaración de Peter decía así: estaba parado en una tumba abierta tomando un descanso. Escuché una voz similar a una voz humana, pero con las palabras mezcladas. Parecía venir de una lápida. Caminé hacia la tumba. Era algo maravilloso. Creí entonces, y creo ahora, que era la voz de Dios. Miré hacia abajo y pensé sobre el cielo, la tierra, el universo y cómo de insignificantes somos todos nosotros. Pero me sentí importante, porque había sido elegido para escuchar la voz de Dios. Afirmó que esa voz de Dios le dijo que le quitara la vida a todas las personas del norte de Inglaterra. Se llegó a la conclusión de que era bastante probable que Peter sufriese esquizofrenia paranoide. Ahora era cosa del jurado determinar si Peter realmente estaba enfermo o no. Algo llamativo y que se tuvo en cuenta en el juicio es que la mujer de Peter, unos años antes, fue diagnosticada con esquizofrenia. Peter sabía perfectamente cómo tenía que hacerlo para fingir. El jurado determinó que Peter Sutcliffe era perfectamente consciente de lo que hacía y que no estaba enfermo de la cabeza en absoluto. El juez afirmó lo siguiente: recomiendo que usted pase 30 años recluido como mínimo antes de ser liberado. Es un periodo extraordinariamente largo, pero usted es un hombre extraordinariamente peligroso. El ministro del Interior afirmó que el trabajo de la policía fue nefasto y que muchas muertes se podrían haber evitado. Todos los policías de la investigación fueron enviados a puestos de menor relevancia o se jubilaron. En 1984, Peter Sutcliffe logró convencer a las autoridades de que estaba perdiendo la cabeza por completo y le enviaron al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Broadmoor. En una cárcel se te considera malo, pero en un psiquiátrico se te considera enfermo. La vida, sin duda, es mejor en un psiquiátrico que en una cárcel.
Peter Sutcliffe falleció el 13 de noviembre de 2020 en el Hospital Universitario del Norte de Durham. La causa de la muerte fue COVID-19. Se negó a recibir ningún tipo de tratamiento y murió cumpliendo condena. Gracias por ver el vídeo. Pronto volveremos con más historias que necesitan ser contadas.